Buenas noches y bienvenidos a Noche de Reporteros. Hoy les vamos a hablar de personas con alta sensibilidad, también conocidos como PAS. Se trata de un rasgo de personalidad hereditario, no de una patología que posee el 20% de la población. Los PAS tienen un sistema neuronal más desarrollado y perceptivo, por eso reciben mucha más información sensorial que alguien con una sensibilidad media. 2 de cada 10 personas que nos estén viendo se sentirán muy identificados con lo que van a contar nuestros protagonistas y los demás verán reflejadas en ellos a muchas de sus personas cercanas y seres queridos. En este reportaje tratamos de desvelar algunas de las claves de la alta sensibilidad a través de testimonios de expertos y también de personas altamente sensibles que nos dan paso a su realidad para permitirnos conocer mejor este rasgo. Me contaron que a veces dolía sentir tanto. Me enseñaron que la aventura de vivir sin cadenas ni escudos no está hecha para todos. Un ejército de guerreros sensibles puebla el mundo. Hoy, ellos, conscientes de que lo que fue su debilidad es ahora su mayor fortaleza, han decidido abrir las puertas de su mundo y dejarnos entrar. El mundo de hoy está necesitado, más que nunca, de sensibilidad. A mí me ha costado mucho encontrarme a mí mismo para luego poder hablar con franqueza. Y me gustaría destacar que la sensibilidad no es vulnerabilidad. Ahora yo que intento visualizarme, ¿no? Cuando era pequeñita, primero le diría que no está sola, porque es verdad que tienes un sentimiento de soledad bastante importante, que notas que cuesta conectar con el resto de la gente, ¿no? O que te sientes no entendida. La persona que es altamente sensible no sabe que lo es. Una vez empieza a descubrir el rasgo, empieza a comprenderlo, empieza a comprender muchas cosas de su vida, de sí misma, entonces ya esto cambia totalmente. PAS es una persona con alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un rasgo de personalidad, no es ningún trastorno ni una patología, sino un rasgo de la personalidad que se fundamenta sobre todo en tener el sistema nervioso más fino, es decir, la parte sensorial más agudizada. Ejemplos como todo lo que tiene que ver con los sentidos están más agudizados, el olfato, el tema del tacto, el tema del gusto también, la parte visual, personas que se fijan mucho más en los detalles que otras personas, incluso llegamos también a la parte de la intuición, personas mucho más intuitivas por esa capacidad de amplitud y de percepción mucho más desarrollada que el resto de las personas. Procesar toda la información que nos llega de una manera muy profunda, ¿no? En inglés sería deep processing. O sea, todo que nos llega, y nos llega muchísimo, de hecho nos llega un 10% más de información en todos los sentidos que una persona que no tiene el rasgo. Y lo llevamos muy para adentro, lo trabajamos, lo miramos, o sea, no queda en la superficie, por decirlo de una manera. Y claro, toda esa información hace que tengas una mayor fatiga, tanto física como emocional, ¿no? Y tienes que aprender a saber clasificar en ese momento con qué información te queda. De ahí que sea un rasgo que tiene un foco súper positivo, unas características brutales de buenas, pero sí es verdad que si no está bien gestionado el rasgo, pues te juega una mala pasada, ¿no? Somos muy emocionales, ¿no? Emocionales para bien y para mal. Podemos emocionarnos ante algo muy bello, como sería una puesta del sol, o incluso cuando el sol se levanta, ¿no? Y que empieza el día y que los colores empiezan a hacerse visibles, y una sonrisa, pero también para mal, ¿no? Una desgracia nos puede afectar mucho en el sentido de que, no sé, es como un peso, ¿no? Y nos sentimos como afligidos. ¿Qué pasa? Las personas altamente sensibles, la empatía, al ser tan alta, sufren. Por eso tenemos que aprender más a trabajar con la compasión, que es cuando te cuido pero no me olvido de mí.
la sensibilidad al procesamiento sensorial se entiende desde la investigación como un rasgo de personalidad que posee aproximadamente el 20%, entre el 20 y el 30% de la población, y que de alguna manera cuando ese rasgo de personalidad tiene una alta intensidad, es decir, tiene muchas cantidades de sensibilidad al procesamiento sensorial, entonces aparece lo que se denomina la alta sensibilidad, es una persona altamente sensible. Pero tiene un peligro en el sentido de que si no somos capaces de generar contextos adecuados para ese tipo de personas, en la infancia lo más probable es que a lo largo de la vida tengan distintas patologías asociadas a problemas de ansiedad, problemas de relaciones personales, depresión, incluso son personas que tienen muy baja puntuación en escalas de satisfacción con la vida, en escala de bienestar personal, ¿vale? Suelen ser personas que suelen debutar con problemas psicológicos derivados de ese no saber qué es lo que me ocurre, no saber por qué soy así y sentirme diferente a los demás. En las personas con alta sensibilidad, el hemisferio derecho registra una mayor actividad. Es la zona relacionada con los sentimientos, las emociones y la creatividad, y dentro de ella el lóbulo frontal y la amígdala. Son detalles que solo se pueden apreciar en las pruebas de resonancia magnética funcional. Es verdad que se ha visto ciertos hallazgos, sobre todo en la neuroimagen funcional, en la que se ha observado que existe un incremento de la actividad cerebral en aquellas áreas cerebrales, fundamentalmente en el sistema límbico, que son las encargadas de determinar o de diferenciar los sentimientos ajenos. También se ha visto cómo se activa en el cerebro una serie de zonas que son más encargadas del procesamiento de la imagen visual, de la función visual, ¿no? Al estar más tiempo para llegar a tener una atención que ellos consideran adecuada y poder rescatar todos esos estímulos, pues lo que hace es que el sistema se llegue incluso a sobresaturar y llega a haber un bloqueo, con las consecuencias luego a nivel de estrés, de mala regulación de las emociones. Pueden llegar a tener una serie de consecuencias pues, desagradables para su bienestar en el día a día. Que una persona sienta que no se encuentra bien consigo misma, que se encuentra extraño, que se siente aislado del mundo, teniendo la sensación de introversión, de que no encaja en esta sociedad, eso le puede llevar a tal sufrimiento que si se sostiene en el tiempo puede llegar a producir problemas importantes de ansiedad, incluso hasta de patología depresiva franca. La persona paz no se padece, pero eso no implica que en determinadas situaciones puedan llegar a producir patología en el futuro, ¿no? Pero sabiendo respetarse y sabiéndose cuidar, el autocuidado, pues son personas que van a llegar bastante lejos y pueden realizarse en cualquier tipo de objetivo que se proponga. Para poder detectar a un niño altamente sensible, normalmente lo que se hace es pasar una escala o un cuestionario que implica una serie de ítems que son conductas que los padres pueden observar en sus hijos y de alguna manera ese tipo de conductas se valoran y finalmente esa escala nos da una puntuación que va a decir si esa persona o ese niño es altamente sensible o no. Esas preguntas, esos ítems de la escala, pues normalmente recogen conductas que tienen que ver con lo que hace el niño. Pues por ejemplo, si es un niño que prefiere estar más tiempo solo que acompañado, si prefiere los juegos individuales a los juegos colectivos, si les molestan los ruidos intensos, si no les gustan las muchedumbres, si no les gustan los sonidos estridentes, por ejemplo, en programas de televisión, si hay alimentos que le producen sensaciones más desagradables que otros, sabores más intensos, menos intensos.
Tiene que ver también con aspectos físicos, por ejemplo, con la ropa, si le molesta a esos niños que a lo mejor les molesta mucho la ropa nueva y empiezan a moverse. Distintas conductas que normalmente están asociadas a una parte física que se desarrolla en ese rasgo de personalidad. Son niños que en general en primera infancia lloran mucho, son muy demandantes de brazos, de ese contacto necesario, porque todo les sobrepasa. Es como si tuvieran activado todo, pero a mayor. Es como si te metieras en una feria y ese ruido constante que dices, esto es demasiado para mí. Muchas veces ese es su día a día y no saben cómo gestionarlo. Y están acompañados de adultos que tampoco saben cómo gestionarlo. La forma más respetuosa de dejarlos ser es no cortarlos, acompañarlos, permitir que lloren. O sea, en general el mundo de la infancia debería estar rodeado de personas que no dijeran ese mensaje de no llores, no grites, no te enfades, pero para ellos es todavía más importante, porque no solamente están conectadas con sus emociones, sino que son altamente empáticos, con lo cual, si otra persona está llorando, es como si lo sintieran. El sistema educativo necesita actualizarse, necesita ponerse las pilas, necesita dejar de decir, es que siempre lo he hecho así, tener un concepto distinto. Seguimos intentando educar de la misma manera que nos educaron a nosotros y la sociedad no es igual. Ya no hace falta memorizar. Internet está ahí, tenemos toda la información a golpe de un botón. Claro, es un gran privilegio el que tenemos, ¿vale? ¿Y ahora qué vamos a hacer con nuestro tiempo a nivel de educar? Quizás es el momento de empezar a mirar las emociones. Y quizás para eso hayan llegado estos niños, para que no nos quede otra que empezarnos a mirar. En 2019 nace el proyecto europeo Emotion. Su objetivo, desarrollar un modelo integral de apoyo para los niños altamente sensibles en preescolar y primaria. Nace en Polonia, en la Universidad de Economía e Innovación de Lublin, que contacta con otras universidades, entre ellas la Universidad de La Laguna, para poder llevar a cabo, primero, una herramienta que nos permita medir desde un punto de vista objetivo, que es eso de la alta sensibilidad, en niños, y a partir de ahí dotar a los centros educativos, a los colegios, a las familias, de herramientas no solamente que les ayuden a entender qué es la alta sensibilidad y cómo puedo ayudar a mi niño a desarrollar su potencial como niño a partir de ser un niño altamente sensible, sino también para que sea un foro de intercambio que de alguna manera normalice el rasgo de la alta sensibilidad. La investigación ha mostrado que los niños altamente sensibles en contextos positivos suelen ser niños que tienen un gran avance a nivel académico, despuntan con ciertos niveles de creatividad frente a otros niños. Es decir, cuando generamos un contexto positivo y los entendemos. Creo que es totalmente necesario el acompañamiento de la familia. Creo que marca mucho más que el acompañamiento de la escuela a la que vaya ese niño. Y no solamente por las horas que va a estar en casa, sino porque para un niño y para una niña, esas figuras es lo más importante. Si esas figuras lo validan y lo acompañan, eso lo van a llevar toda la vida. Da igual lo que pase fuera, pero van a tener una base sólida y van a saber que son entendidos por la persona que era más importante para ellos. Y eso sí que los va a acompañar. Hay indicios de que se ha aislado un gen, porque es un rasgo genético y que se transmite a través de un gen, evidentemente. Si eres PAS y tienes hijos, no hace falta que todos tus hijos sean PAS o nacen con el rasgo, pero generalmente hay uno. Tú lo puedes invertir y decir, si tú eres PAS, uno de tus padres, tus progenitores, también tienen el rasgo, ¿no? Es una manera de reconocerte o de verte, de confirmar que tienes el rasgo, aparte de los muchos tests que hay. Yo cuando trabajo con padres para esa detección, siempre les hago preguntas de ellos cómo se sienten y se sienten muy identificados, o como cuando ellos eran pequeñitos, eran niños, o incluso todavía cuando son adultos.
Fue a través de querer pues ayudar a mi hijo, el mayor, que bueno, yo ya estaba entrando en la preadolescencia y estaba viendo rasgos a nivel de relaciones sociales con compañeros, pues que no cuadraba. Yo veía que él quería agradar, que él quería entrar, pues somos sociales, ¿no? Queremos pertenecer a un grupo, y yo veía que a él le costaba, pero no porque fuera un niño que no hablase, sino por todo lo contrario. Entonces me hablaron de María y fuimos a su consulta, y bueno, María fue la que le detectó a mi hijo que era una persona altamente sensible. Entonces empecé a leer, ella también me dio bastante información, y con ello pues empecé a entender muchísimas cosas desde que mi hijo nació, porque después también yo hice el test y me di cuenta que yo era altamente sensible. Entonces yo la maternidad, por ejemplo, la viví como madre primeriza, se vive con muchos nervios, con estrés, pero al yo ser altamente sensible y mi hijo altamente sensible, o sea, era un niño de alta demanda, para mí fue duro, muy duro. Entonces creo que si la gente detecta, por ejemplo, una mamá sabe que ella es altamente sensible, que su hijo es un niño de alta demanda, creo que pueden vivir la maternidad de una forma totalmente diferente a como la viví yo, que la tengo hasta como recuerdo, como un mal recuerdo. Yo lo vine a descubrir a través de un gran amigo, además una cosa muy curiosa, en medio de una fiesta de carnavales. Él me dijo, María, no me acuerdo que estábamos hablando, pero sí recuerdo que fue así, dice, tú eres paz. Y yo le dije, ¿eso qué es? Dice, una persona que tiene que ver con el tema de la sensibilidad, mañana te mando un artículo. Y me acuerdo que cuando me lo mandó, lo pasé fatal, porque no quería aceptar todo aquello que estaba leyendo, porque efectivamente me sentía súper identificada de lo que traía el artículo. Me costó, tengo que reconocer, pese a que ya llevaba trabajando con gente, no personas altamente sensibles, sino en mi mundo de la pedagogía terapéutica. Sí es cierto que desde los 18 años yo empecé a descubrir de forma intuitiva que tenía que empezar a trabajar conmigo, porque es cierto que me notaba una persona que funcionaba diferente que mis amigas, ¿no? Que buscaba otra forma. Algo como el típico ejemplo cuando estamos en la universidad y nos preguntamos, pues, ¿qué quieres tú cuando seas mayor? Pues decíamos, pues a nivel profesional, llegar a esto, una pareja, una familia, unos niños. Y yo lo que vine a decir es estar en paz, ¿no? Estar tranquila. Cuando empecé a investigar, ya a partir de ahí acepté mi rasgo y entonces empecé a investigar. A día de hoy agradezco ser paz, porque ese rasgo me ha llevado a crecer profesionalmente y a la vez a nivel personal, es decir, ha habido como una sinergia entre mi mundo personal y mi mundo profesional. Tenía complicaciones o problemas en mis relaciones personales. Parejas no me han faltado, pero la continuidad en una relación siempre para mí, o sea, una pega. Hasta que tuve una relación con un chico que me dijo que yo seguramente estaba muy enferma y por qué, y estas palabras fueron sus palabras que me cambiaron la vida, ¿por qué no mirara yo en internet qué es lo que me pasaba? Porque ser tan sensible no era normal. Empecé a investigar, me busqué un coach, luego me empecé a formar porque me di cuenta que dónde están todas esas paz en España, ¿no? Y esto fue hace unos 15 años. Por pasar por el aro del trabajo de autoconocimiento, ¿no? Mi autoestima subió y pasé de ser una persona retraída y tímida, porque yo pensaba que era tímida, a alguien que encanta dar conferencias a un público cuanto más grande, mejor. But since I know who I am, I'm probably wrong.
mucha gente siguiendo la onda normal, ¿no? y no reconociendo su lado sensible, desembarca en una carrera laboral que no les afín. En los trabajos sería fantástico porque fíjate que hablamos que mínimo el 20% de la población es PAS, por tanto 1 de cada 5 personas es PAS. Sería maravilloso que todos los líderes, a mí no me gusta hablar de jefes, me gusta hablar de líderes de empresas, conocieran este rasgo para que entendieran que si 1 de cada 5 personas puede ser que tengas en tu empresa son PAS, si tú las cuidas dejándoles periodos de descanso van a ser mucho más eficaz, van a ser mucho mejor trabajando. Lo veo mucho en personas que optan por una carrera administrativa, por ejemplo, y aterrizan en estos despachos que se llama oficina jardín, ¿no? Con espacio abierto, diáfano, maravilloso, con mucha luz y tal, pero para PAS esto es criminal, porque va recibiendo mucha información sensorial a la vez que puede llegar a despistarle y impedirle a dedicarse a lo que es su tarea, ¿no? Y ahí muchas PAS se encuentran consigo mismo, en el sentido de que se ven frustrados, se ven cortados en su anhelo de querer contribuir y tienen que rendir desde la perspectiva de la empresa y tienen que dejar atrás su propia forma de ser y claro, poco a poco van contracorriente. Cuando decidí darle un giro a mi vida a nivel profesional tenía 31 años, que fue cuando empecé la carrera en la escuela de arte. Trabajaba en otra cosa, yo en aquel entonces trabajaba como administrativa, nada que ver, pero vamos, siempre tuve claro que me gustaba todo lo creativo, todo lo visual, entonces bueno, me sentía muy atraída por todo esto y decidí volver a estudiar y darle un giro a todo. Esto le pasa mucho a las personas altamente sensibles. Cuando no se encuentran en un trabajo en el que se sienten cómodos, esa incomodidad al final se apodera de uno y es demasiado fuerte. Entonces, pero bueno, la mayoría acaban buscando camino, también te digo. Mi proyecto consistió en darle como primer objetivo visibilidad a la alta sensibilidad, ya que bueno, es un rasgo conocido, pero quizás no lo suficiente. En el sentido del diseño gráfico, sí es cierto que la sensibilidad a las sutilezas es muy importante, porque ayuda no solo a nivel creativo y a nivel, digamos, estético, sino también a la hora de recopilar datos. Es cierto que hay muchas personas altamente sensibles dentro del mundo creativo. Probablemente es que las personas altamente sensibles, al captar por encima de la media esa información, hace que posean mayor agudeza a la hora de apreciar la belleza, las composiciones, la música. Muchos de los artistas poseen rasgos de carácter que van mucho en este sentido, ¿no? Porque tienen un aumento de la sensibilidad, son capaces de detectar sutilezas donde otros no son capaces de captar. Entonces muchos artistas ven enfocados estos rasgos por la parte del arte, ¿no? Al ser una persona altamente sensible, que estás hiperconectada con tus emociones, te llevas a desarrollar mucho más el mundo del arte, ¿no? Con esa conexión que a veces falta, esa conexión que tiene muchas veces un fotógrafo cuando estás a lo mejor haciendo una foto a un bailarín de danza, ¿no? Tienes que conectar con el otro.
Eso no quiere decir que una persona que no sea altamente sensible no lo pueda hacer, pero esa conexión tarda más en hacerla. En el caso de las personas altamente sensibles, la conexión es como inmediata. Todo ser humano yo creo que debería hacer esto, pero sobre todo las personas altamente sensibles son las que más tienen que tener responsabilidad con ellos mismos en ese sentido. Una es la alimentación, porque todos sabemos, está científicamente comprobado, que el estrés, ¿verdad? Sin darnos cuenta somatizamos, o cuando nos ponemos nerviosos por algo o nos dan una mala noticia, nos empieza a doler la barriga, ¿verdad? Incluso somatizamos hasta tener fiebre. ¿Qué pasa? Las personas altamente sensibles, al estar tan conectadas, tan empatizadas con ese sufrimiento no bien gestionado muchas veces, te llevan a que en los momentos de crisis, esos momentos de hipersensibilidad, de saturación, claro, tu mente tira de tu sistema inmunológico. Por tanto, si tú no lo tienes bien reforzado, tu sistema inmune, lo normal es que empiezas a enfermarte. Y de ahí sí es cierto que está muy relacionado las personas altamente sensibles con algún tipo de enfermedad. Por eso creo que por un lado la alimentación, una buena nutrición. Por otro lado el descanso, ahí añadiríamos un descanso, ¿no? Un descanso saludable, dormir mínimo 8 horas. Son personas que están, como digo yo, multitarea todo el día mentalmente, incluso por la noche. Lo normal es que no descansen bien, que se despierten de vez en cuando, por eso mínimo permanecer en la cama 8 horas para que puedas descansar 7. Hacer periodos de descanso durante el día. Necesitamos algo que va con nosotros, que nos nutre el alma, por decirlo así, ¿no? Que nos dé tranquilidad, que nos ayude en gestionar toda esta información que no llegamos a gestionar, ¿no? Que lleva al estrés. Algo como la meditación, que es un acto de respirar, por ejemplo, o el yoga, o la respiración consciente, que llamamos esa respiración abdominal, de inspirar, llegar al estómago y subir y soltar el aire y ser consciente de esa respiración, es un método fantástico. En la etapa adulta, en la crisis anterior, digamos, toqué fondo. De alguna manera, el proyecto de vida que yo tenía, estuve muchos años opositando para ser controlador aéreo y suspendí 2 veces, y en la tercera convocatoria se canceló. Llegó una crisis mundial que de repente se perdió el objetivo. No lo pude ni siquiera examinar, y con lo cual me vi que a ojos de lo que la sociedad indica, hay una carrera de competición, de estudios, de trabajo, etcétera, donde yo no llegué. Entonces, yo siempre hice mucho deporte y sin embargo tenía ansiedad. Me vi que no podía respirar, me vi que estaba mentalmente en un estado de... Yo suelo ser alegre siempre, me vi que tenía problemas, que de repente no estaba bien. Eso empezaba como a continuarse en el tiempo, no consigo saber quién soy, cómo adaptarme a estas circunstancias, no sé hacerlo. Entonces por ahí tengo una hermana que practica yoga y me invitó a sus clases de yoga. Y empecé a practicar yoga por mi propia ansiedad, por lo que me estaba pasando a mí. Y entonces en el yoga, esas relajaciones que hay al final, era el único momento que yo conseguía estar tranquilo, relajado. Y a partir de ahí empecé a meditar. Una persona paz tiene una percepción sensorial aumentada. Entonces, ¿qué ocurre? Que está sobreestimulada. Si eso es sobreestímulo, va a llevar a una agitación de la mente. Entonces, si yo soy una persona de alta sensibilidad y no tengo herramientas para esos estímulos, ordenarlos dentro de mi percepción y de mi mente, pues todo eso me va a hacer siempre adaptarme al mundo con cierta dificultad. Pero con esto de la meditación, esta herramienta puede llevar a una persona de alta sensibilidad a, digamos, a ordenar las habitaciones de su mente. ¿Cuánta gente hay que necesita enchufarse y conectarse y no viven? No, los PAS eso lo tienen. Y es un gran privilegio vivir así. Quizás el mundo de nuestra sensibilidad está por crearse. La sensibilidad
Es una materia prima que hace falta en el corazón de la humanidad. Son las personas que deberían liderar junto con muchas más personas, ¿no? Pero podrían ayudar en ese cambio de un mundo mejor. Decirles que son muy fuertes, que a lo mejor les han dicho en la infancia que tienen que ser más fuertes y esta es una creencia que han acogido, pero yo diría que ya, o sea, que descansen ahí porque ya son muy fuertes por el simple hecho de mantenerse en este mundo tal como está.